Y una de las cosas que también, bueno, a mí a veces veo análisis o leo análisis, y no es que me preocupa, pero sí me parece que es complejo, y es querer ver el siglo XXI con los anteojos del siglo XX, o los cambios políticos del siglo XXI con los anteojos, las gafas del siglo XX. Está bien utilizarlo como referente, pero no es como que es lo mismo. En el caso venezolano concreto, tenemos que saber o tomar conciencia, me parecería a mí, que nosotros fuimos pioneros de la destrucción. Y la verdad es que la gente la está pasando muy mal. Sí. Muy mal. O sea, no podemos quedarnos en la ilusión del este de Caracas, ni siquiera caraqueña, del este de Caracas. Claro. O del centro y la foto de los paraguas, ¿no? O sea, no podemos quedarnos en esa ilusión. La realidad es que hay millones y millones de venezolanos que la están pasando malísimo, que realmente muy dentro de sí saben que pueden estar mejor y que lo que necesitan es que alguien les hable y les dé esperanza y les dé ganas de luchar, esperanza. O sea, lo que queremos es esperanza, y la esperanza es una emoción que debe tener fundamento en la responsabilidad, y la responsabilidad es el trabajo. Y esto es A medias, en la segunda parte de nuestro episodio con Paola Bautista Alemán, comunicadora politóloga, social. es colega de Ricardo, es mi colega y aparte es maracucha. Muy Así bien. que Vamos a decir. Incluso todo en bien. su casa me está diciendo que los días del amanecer, hace un amanecer en su casa, imagínate. Yo voy a Así hacer es. eso, me lo ¿Va voy a a amanecer copiar. reitero? Están invitados el O año sea, que viene. ¡Wow! O sea, amanecer. Está el 31, ¿no? No, No, lo papi, hacemos son del 17 de noviembre para el Los 18 de 17. noviembre. Ah, O sea, es el Día de la Virgen. El Día de la de la Virgen. chinita. O sea, claro. porque lo que pasa es que en Barquisimeto la gente es muy seria, entonces es una procesión que se No, pero reza. Aquí es 14, que pero Aquí somos un poquito distintos no te culturalmente. creas, el 14 de enero la gente se echa palo. Sí. Sí. Después de la Dina Pastora, van y se caen a palos en casa, hacen parrilla. Ah, bueno, o ¿viste? sea, Bueno, no, es un día de encuentro. Es un día de encuentro. Ah, bueno, está bueno. Lo único que me la caigo A es que mí- la baja y que vamos a Debo beber decir en la que yo calle. respeto mucho a la chinita, pero yo no sabía que era tan chiquita. Ah, no, es una Ah, la vergüenza. tablita. Es una Cuando yo fui, verguita. es una tablet. Es una Es Es el verguita tamaño de un mini chiquita. iPad. Es una tablita. Y yo estoy acostumbrado, coño, a mí no. No, joda, es verdad a que es mi una vaina vida. grande. Ahí sí, mira, lo echón, ¿ves? Así Súper que ahí echón. sí, echón. Debo decir, ojo, el tamaño no tiene que ver. De hecho, lo bueno viene en frascos pequeños. El tamaño no tiene que ver. Pero me impresionó porque me dijeron la chinita y yo me esperaba una virgenzota. No, Me dice, no, tienes que subir unas escaleras. Y yo, Bueno, pero ¿para ¿y dónde me dejas a Era la más grande Coromoto? el Grammy de Guaco que Pero estaba ahí. ¿dónde me dejas a la Coromoto? Que también es chiquita. La Coromoto es así, la reliquia. ¿En serio? Chiquitica. Chiquita. Que está dentro ¿Nunca han de... ido? ¿Dónde está, no? No hay. Por favor, ¿Dónde tienen está? que ir en portuguesa, por supuesto. Pero ya va. No, hay una que es inmensa. Que son como la 9. reliquia. La o sea, reliquia, verguita, la que es reliquia. santo. No sé si se llama santo, pero es La reliquia que el indio, que se dice que el indio Coromoto hizo así, la agarró en la mano. Ujú. La reliquia es chiquitica. Exacto. Ah, ni idea. O sea, no es como una No la he escultura que agarró alguien, es como No, no, la no. reliquia. Yo creo que donde yo está. estuve en esa iglesia, que es una iglesia como gris, como de... Basílica, es como de cemento, pues. O Ya. sea, Ajá, en que es en como Guanare. así. Muy moderna, Es como así. Ah, exactamente. claro, yo sé cuál es. pero no puedo creer que no han ido. No. Sí fui. Debe ser que no me acuerdo o me aburrí, estaba chamito. Tendría 15 años y capaz no me acuerdo qué Ay, día pero estaba. eso es un super paseo que pueden Claro, hacer. sí, Es sí, sí. bello. A la Virgen de Coromoto, que es Y preciosa. la Virgen de la Paz, que es altísima. Bueno, Ah, bueno, si es en Trujillo. Todo lo contrario a la de Vamos a Colombia. hacer un día una Eso es gira del por Trujillo, las eso es en vírgenes. Trujillo. Exacto. En Un día Trujillo. hacemos la de las Y la vírgenes. del Valle, bueno, también. Sí, muy bonita. Pero bueno, sé que estamos grabando muy cerca de esta fecha. Muy mariano, muy mariano. Muy mariano en nuestro nuestra podcast. parte. Queríamos hablar en esta parte del episodio, bueno, esta segunda parte, o este nuevo episodio, sobre El este episodio nuevo anterior diálogo. no fue tan censurado, así que vayan para Patreon. ¿Cuál es? Porque, o sea, que hay unas palabras que nosotros no decimos porque estamos cagados, pero Paola las lanzó durísimo. Y yo que, realidad. Es que realidad, yo me la gustó. verdad es que, bueno, les pido disculpas. No, vale, yo no. tripié. aprietos, pero No, yo está bien. yo tripié. entiendo, o sea, cuando uno está en estos ámbitos, pues se libera No, un pero yo poquito tripié más. porque qué bolas que uno ya se acostumbró a no decir la palabra por D. Y ya hay que darle, marico. Y yo, Sí. coño, esa es la realidad. Pero bueno, sigue Ricardo. No, lo que quería que tocáramos el tema de la negociación política, ¿no? Están de nuevo oposición y gobierno sentándose en una mesa con actores internacionales que están garantizando supuestamente el proceso de diálogo para que haya las condiciones electorales óptimas para unas elecciones presidenciales libres en 2024. Que garanticen en mediano o largo plazo una transición Tenemos- a la democracia. Tenemos años en esto. Venezuela ¿Cuántas tiene- ediciones de diálogo? Es Yo el no sexto. sé.
El Es sexto proceso. desde Van cuándo. 6. Es el ¿Cuál fue el sexto primero? proceso. El de... Después del 11 de abril. ¿O qué? En 2002, ¿no? 2002. Pero no ha ok. habido como 14. No, Había no, más. creo que son 6. Bueno, Sí, sí. pero... Pero estoy- después del tema de Carter, toda esa cosa. Exacto, sí, estoy casi segura que son 6. De hecho, hay un artículo buenísimo de Miguel Ángel Martínez Meucci que justamente, bueno, I love recoge Meucci. toda la experiencia Claro. negociadora Pero- porque él es especialista en eso. Ujú. Entonces tenemos este proceso que ya inició ahorita como en París, ¿no? Estuvo el presidente Petro, estuvo Bueno, el inició presidente hace un Macron. año. Inició hace un año en México. Bueno, No sé sí, si te es acuerdas. como... Este es el mismo Es el proceso. el mismo Con proceso, razón. porque Inició hace un año. ya todo el mundo Wow. es que no sabe de las negociaciones de México, métese en internet, ponga Venezuela y ahí van a saber todo. Sí, sí. Pero pasó lo mismo de siempre. En la última es que el chavismo dijo, ya yo no voy a sentarme más. No Porque había quería la voluntad. liberación de Alex Sí, Saab. no había voluntad política de cambio. También la oposición no tenía, o sea, no estaba en una posición de fuerza como para exigir. Entonces hay como muchos factores que ver. Pero ahora se vuelven a sentar. Después Hay- de varias cosas que creo que son importantes, Sí. le levantaron, cambiaron unos prisioneros. Exactamente. Hubo un swap. Hubo un cambio Sí, de de los prisioneros. sobrinos. Se puede decir sobrinos. Sí, Sí, los N asterisco sobrinos. los N sobrinos, por unos presos políticos Y ahora estoy americanos. asustada de que no, no, pueda- no, no. No te asustes. Igual Pero- si no lo No sé, lo si ha quitamos. sido imprudente la tarde de hoy. Ajá. Y hubo otro proceso que fue que le levantaron las sanciones a Exactamente. uno que no es el sobrino, es como el primo Es como el primito. de una de las altas oficiales del gobierno. Tomando en Yuno Wu. cuenta que cuando estaba Donald Trump o cuando empezaron a aplicarse como la estrategia de máxima presión en las sanciones, esto, o sea, que levantaran sanciones así era impensable. Era como que no, las sanciones van a ser más fuertes cada vez hasta que tú te sientes. Ujú. La estrategia no sirvió. Y ahora ellos tenían, ya bueno, desde que más de un año, presionando, levanten las sanciones porque no nos están dejando vivir y su objetivo principal era el económico por el levantamiento de las sanciones. Y ahora al parecer se están moviendo, están cada vez más cerca de cumplir su objetivo en esta ronda de negociaciones. ¿Por qué? Yo creo que hay varios factores. Uno es porque ya la comunidad internacional no está tan, o sea, están en contra, pero ya no es como con la misma fuerza que estaba Bueno, antes. Macron le dijo presidente. Bueno, es en que Egipto. ya hay que aceptar, hay una realidad que hay que aceptar. Es que Maduro sí es presidente de Venezuela, que es inconstitucional. De que, facto, pero que sí es, lo un, que es el presidente de facto, es el que al final puede ejercer el poder. Entonces, y es el que se va a las vainas internacionales y que le dan la mano y soy presidente. Antes no podía ser, pero ellos buscaron una estrategia, la lograron. Claro. Guaidó es el presidente platónico. Así como no ¿Ustedes tiene- no vieron el meme de la Miss Venezuela interina? No. Ya Que era lo vi. Camila Guaira. Buenísimo. Ya lo vi, ya lo Sí, vi. quedó muy bueno el meme, la verdad. Es que es eso. Quedó muy cómico. ¿Qué es eso? Es eso. Es como que la que queremos que sea, pero no es. ¿Qué hace? Sí. Bueno, yo creo que con el tema de las negociaciones, bueno, primero no tengo información caliente o algo que pueda No tienes nutrir. inside No tengo, information. no tengo, la verdad. Me encantaría, pero no la tengo. Y creo que el aporte que puedo dar para este espacio es que hablemos de cómo han sido estos procesos Ujú. en otros países, ¿no? Un dato importante es que en el siglo XXI no ha habido todavía procesos de democratización que inicien por negociación exitosos en lo que va del siglo XXI. En Wow. todo el mundo. En todo el mundo. Wow. No ha habido. O sea que la negociación No ha habido. está O sobrevalorada. sea, en el siglo XXI, o sea, nos podemos ir para el siglo XX No. y en el siglo XX podemos hablar de muchas cosas, no sé, España, Chile, Brasil, Uruguay, Estás hablando de Europa procesos de del Este, transición. sí, procesos de cambio político a partir Que de una son negociación o exacto. pacto, ¿no? O sea, De dictadura a de democracia. dictadura hacia la democracia, exactamente. Ok. En el siglo XX tenemos muchas experiencias. En el siglo XXI, los procesos de cambio político más connotados, o sea, la ola de la primavera árabe, Ujú. que ninguno de esos 32 países terminó, Terminan. 33 países terminó. 33 países. 33 países. Y no terminaron en Pensé que era mucho democracia. menos. No, ninguno de esos 33 países terminaron en democracia. Podemos hablar de Bielorrusia, que tampoco ha acabado en democracia. Podemos hablar de Zimbabue, que tampoco ha terminado en democracia. De Sudán, que tampoco ha terminado en democracia. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque el caso venezolano, con sus complejidades, está enmarcado en un contexto internacional de reversión democrática. Es decir, la democracia a nivel mundial está en retroceso. Que lo hemos mencionado. A nivel Sí. mundial. O sea, Que ahorita hay más países Autocráticos o no democráticos que Exacto. antes. No O sea, democráticos que antes. hay como una recesión democrática sí, es en el como mundo. es un proceso de erosión o reversión democrática. Entonces, claro, eso es lo primero que tenemos que decir, me parece, es con lo que yo comenzaría.
porque es una suerte también de alivio para todo lo que nosotros hemos intentado. O sea, no es que somos especialmente incapaces, sino que, bueno, nos tocó un muy mal momento desde el punto de vista internacional en el mundo, con el compromiso democrático. O sea, está el caso de, bueno, Rusia, o sea, la invasión a Ucrania, la posición de Europa frente a esa realidad, no sé, el discurso de Borrell, de Josep Borrell, cuando habla de, bueno, que quizás la democracia está sobrevalorada, la relación con China, o sea, digamos, es un momento... la democracia está sobrevalorada. Sí, es un discurso... Pero que parece el presidente de la FIFA. ¿Tú viste lo que dijo el presidente de la FIFA? Bueno, tú sabes que es un discurso... se los puedo mandar y lo Sí, ponemos genial. acá, que es interesante. Damos una tarjeta a ti. Aquí. Es el mismo rol de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Cuando habla sobre... Es como si la democracia fuera un derecho o un valor muy chévere para los países europeos, pero para el resto del mundo es absolutamente prescindible, ¿no? Como si no fuéramos dignos de la democracia. Cuando la realidad es que los venezolanos tuvimos democracia primero que España, por ejemplo. Y hay algo peor que es más condescendiente aún, y es que pensar que como no somos europeos, y Europa fue tradicionalmente, en los últimos miles de años, ha sido el continente opresor y colonizador, entonces nosotros tenemos la licencia de ser autocráticos porque todavía somos muy jóvenes o porque todavía no aprendemos a cómo ser democráticos. Y se pierde, digamos, en un sentido, se pierde la perspectiva de lo que ha sido lo que fue el siglo XX europeo. Claro. O sea, el siglo XX europeo fue un siglo sangriento. O sea, la verdad es que cuando uno va de 1914 a 1989, o sea, en 1914, Primera Guerra Mundial, 1918, fin de la Primera Guerra Mundial, luego la Revolución Bolchevique, después 1933, 1945, 1940, 1989, 1991, o sea, Europa vio la luz, en verdad, o sea, como continente europeo en paz, bueno, cuando cae el muro de Berlín y se disuelve la Unión Soviética, pero... Lo que quiero, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, digamos que no somos ni el primer país que ha caído ni el primer país que va a salir y que vive situaciones inéditas. O sea, cuando uno, no se estudia este paneo que hicimos violento de lo que fue el siglo XX en Occidente, ¿no? O europeo, uno lee los textos entre el 18 y quizás el 36, el 39... Ya hacia el 45 la cosa empezó a mejorar más, pero en ese momento, cuando iba en ascenso Mussolini, Franco, Hitler, Stalin, bueno, era todo difícil de advertir, ¿no? O sea, que frente a qué estamos, ¿no? O sea, qué nivel de bueno, por supuesto, la posición de Chamberlain con respecto a lo que era el nacionalsocialismo, la posición de Churchill, o sea, tú ves que había, había debate y desconcierto también, porque estás frente a una calidad de mal con unos rasgos que no estás acostumbrado a ver. Entonces, en el siglo XXI estamos acostumbrados a eso, no acostumbrados, estamos viendo eso. Y una de las cosas que también, a mí a veces veo análisis o leo análisis, y no es que me preocupa, pero sí me parece que es complejo, y es querer ver el siglo XXI con los anteojos del siglo XX, o los cambios políticos del siglo XXI con los anteojos, las gafas del siglo XX. Está bien utilizarlo como referente, pero no es como que es lo mismo. No es lo mismo, y por supuesto que todos los referentes, justamente ayer daba una clase sobre eso, o sea, los referentes son necesarios, o sea, conocer cómo fueron los procesos de cambio político, las reformas, las rupturas, las transformaciones, todo eso es muy importante porque te genera como un acervo, unos focos para poder comprender la realidad, pero no podemos... a veces te genera como una reserva moral que te inspira. O sea, tú puedes estar en el peor momento actual, pero de alguna manera tú dices, bueno, nosotros conquistamos la democracia en el 58, podemos hacerlo ahorita. De alguna manera no somos huérfanos. Exacto. No nos saca de la orfandad. Y es muy importante. Pero en el caso venezolano concreto, tenemos que saber o tomar conciencia, me parecería a mí, que nosotros fuimos pioneros de la destrucción. En 1998, cuando Hugo Chávez llega al poder, plantea la constituyente, empieza la refundación del Estado y la destrucción del Estado, porque en esa refundación y después del 11 de abril él se alía con grupos paramilitares, o sea, como comienza esa degradación absoluta de lo que fue el país. El término populismo, por ejemplo, no existía o existía muy poco. En Argentina siempre ha existido, pero en el término en que se comenzó a hablar cuando emergió Trump o, bueno, Víctor Orbán o todos los líderes populistas a nivel mundial,
de eso no se hablaba. De hecho, Hugo Chávez era como, al final del siglo XX, él era un rockstar en Latinoamérica. O sea, lo veían y todo el mundo decía, wow, que tiene... O sea, es como los de Toy Story, los extraterrestres de Toy Story. Los chiquiticos que, así. Exactamente, o sea, era como un rockstar. Y claro, la cosa... Nos ha salvado, estamos agradecidos. Y eso esa percepción dejó de ser así. A mi modo de ver, esto por supuesto es opinable, habrá distintas opiniones sobre cuándo sucedió eso, pero yo sí creo que el punto de quiebre fue en 2017. En 2017, cuando no le pesó la mano a la a la palabra por D para salir a la calle y violar derechos humanos de manera masiva. Bueno, en 2014, es verdad, en 2014 empezó, pero en 2017 fue algo que ya cuando nosotros comenzamos a hablar sobre esto... Y empezar a decir la palabra por D, porque antes no se utilizaba la palabra. Bueno, y el que lo decía era un radical. Era un radical. Era un absoluto radical. Ahorita no lo decimos porque nos da miedito. Porque nos da miedito. Porque nos da miedito. Que aparte que 2017 fue después de 2015, y 2015 fue la elección de la Asamblea Nacional, que fue como que creo que ellos dijeron, esta es la última elección que a mí me ganan. O sea, de aquí en adelante voy a autocratizarme más y a cerrarme más. Apretaron el acelerador más. Cambiaron el Tribunal Supremo y dijeron ya de aquí en adelante no me vuelven a joder. Entonces, claro, vivimos en un contexto, o sea, toda esta introducción, bueno, histórica, cronológica, es para... Bueno, para comentar, para situarnos de que la realidad que nosotros estamos viviendo es muy compleja y que todo proceso de cambio político a partir de un acuerdo también está asociada con la naturaleza del régimen autocrático que se desea poner. Una variable que es insustituible para el cambio político es que dentro de la dictadura, digamos, el factor o las personalidades que lleven la batuta de la decisión política sean personas que por alguna razón se vean en la necesidad de abrir camino hacia la democracia. Entonces yo creo que la gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es si actualmente vemos que en la esfera del frente existe esa buena disposición. Porque no tienen que ser todos. No tienen que ser sino todos. Algunos, porque las palabras por D, los de arriba, ellos tienen, o sea... es un grupo muy pequeño. Me parece buenísimo que tienen un lenguaje propio. Me parece muy cool eso. Me parece muy cool. Nos toca. Pero, o sea, todos estos tipos de regímenes, ellos trabajan con un grupo cerrado. O sea, creo que eso, si no me equivoco, es la teoría del selectorado, pero es como grupos pequeños en los que tienen que rendirle cuentas. Entonces, cuando ese grupo o este tipo de regímenes son inherentemente frágiles, o sea, su estructura está ahí, pero al final son frágiles por la manera que hablamos en el episodio de Patreon. Y entonces ellos tienen que rendir en cuentas dentro de ellos y tienen que estar cohesionados. Pero si uno de ellos ve que es más barato salirse de ahí por cualquier consecuencia y ver que la democratización o la negociación es más barato o es más conveniente, ahí se puede abrir cambio dentro de la negociación. Pero si todos se ven muy comoditos en su casita con mucha plática aquí adentro y están cómodos en su forerunner, porque ellos van a hacer es que algo que mencionaban con el tema de las sanciones es lo que obliga a ellos a abrir un poco la economía, y como no podían ir a Miami, trajeron a Miami a ellos. Y para muestra un botón, las Mercedes ahorita hay una tienda por departamento llena de todas las marcas de lujo que te puedes imaginar. Yo no he ido. Bueno, yo no quiero ir. Yo tampoco he ido, ni quiero ir. Yo no puedo comprar nada ahí. Exacto. ¿Para qué? Uno puede ir a ver. Pero averiguar, pero... El tema es eso, surge un nuevo mercado aquí, o sea, traen los conciertos, etcétera, y comienzan a hacer del país su país por cárcel, ¿no? Sí. Un poco. Sí, y la verdad es que también es difícil advertir, y eso es otro tema, ¿no? O sea, de cuándo existe esa voluntad de cambio, ¿no? Uh-huh. De hecho, cuando uno... Hablando de cambio político en el siglo XX, porque es lo que les digo, en el siglo XXI no tengo nada de qué hablar. No hay referente. No hay referente. Ojalá seamos nosotros en el siglo XXI. De hecho, un caso muy duro fue en 2020 Bielorrusia. No sé si se acuerdan. Claro. Que, bueno, ellos estuvieron preparando esa elección, la oposición, por más de 10 años. Wow. Acumulando fuerzas, articulando, empujando, gente en el exilio, gente inhabilitada, un poco las mismas herramientas de coerción que se utilizan acá en Venezuela. Y ganaron la elección, o sea, se pusieron las pilas y en un entorno no democrático, sin condiciones electorales, ganaron la elección. Y una vez que ganaron la elección salieron a la calle y bueno, se los llevaron a todos presos, a otros los mataron, no sé qué, y bueno,
está todavía... Al final la líder opositor el que de allá todavía está. Ajá, todavía está. Y Todavía ella está arriba. Ella Todavía estaba está como arriba. y que peleando, no me acuerdo cómo se llama, era una mujer la que ganó. Sí. Y ya al final dijo, me tuve Se que fue. ir, me fui. Sí, está en Washington, pero creo, la última vez que supe, o estaba dando unas conferencias en Washington, una conferencia que escuché, pero lo que les quiero decir con esto es que cuando pensemos en nuestro caso concreto, que al final es el que nos importa, ¿no? Porque, bueno, es el que padecemos y del que queremos salir, podamos poner en el balance de nuestro juicio todas estas dificultades, también para salir de la desesperanza. Porque Claro. a veces tendemos, es mi impresión, quizás soy un poco alcahueta con nosotros mismos, ¿no? Pero mi impresión es que a veces somos como muy duros con nuestros esfuerzos, porque sí es verdad que hemos metido la pata 1.000.000 de veces, pero también es verdad que el mal autocrático que nos ha tocado enfrentar Fuerte. ha sido muy perverso y muy monstruoso y que nos ha costado mucho entender sus dinámicas para poder, digamos, enfrentarlo o derrotarlo, ¿no? Con la eficiencia que quisiéramos. Entonces, cara a este proceso en concreto, yo creo que es muy difícil opinar. O sea, yo misma no me atrevo ni a decir, digamos, a lo que me atrevo es estar abierta al tiempo, sin expectativas, porque me protejo mi corazón de cualquier frustración. Zero ¿no? expectations. Creo que es lo que... Pero Hace bueno, tiempo aprendimos a no tener expectativas. es una actitud creo que más psicológica que científica, ¿no? O De sea, hecho, mi expectativa es la peor. Mi expectativa es que 2024 Esas son las se va a perder. proyecciones. Si uno va a hacer una proyección ahorita y pones que si los factores, no sé qué, uno dice, ok, va a ganar en 2024. pero la verdad es que yo tampoco me atrevo a decir que sí o que no, porque, digamos, hay realidades que nos pueden sorprender. O Es sea, que eso Sí, es algo y que ya pasó. En el está muy 98. presente. está muy presente y cuando uno recorre el país, o sea, yo que, bueno, por mi trabajo, yo a la semana generalmente estoy 1 o 2 días en algún estado de Venezuela trabajando con las bases, organizando en trabajo político y la verdad es que la gente la está pasando muy mal. Sí. Muy mal, o sea, no podemos quedarnos en la ilusión del este de Caracas, ni siquiera caraqueña, del este de Caracas, Claro. o del centro y la foto de los paraguas, ¿no? O sea, no podemos quedarnos en esa ilusión. La realidad es que hay millones y millones de venezolanos que la están pasando malísimo, que realmente muy dentro de sí saben que pueden estar mejor y que lo que necesitan es que alguien les hable y les dé esperanza y les dé ganas de luchar, esperanza. O sea, lo que queremos es esperanza y la esperanza es una emoción que debe tener fundamento en la responsabilidad y la responsabilidad es el trabajo. Es que nos organicemos, es que nos formemos, es que trabajemos, bueno, abiertos a la realidad que nos pueda sorprender. La verdad es que sí, bueno, cuando uno hace el análisis politológico y pones todas las variables, no sé, variable económica, política, social, cultural, tal, bueno, la verdad es que 2024 quizás no pinta de la mejor manera. Pero luego hay una cosa que se llama imponderables democratizadores. Puede haber un hito que cambie el acontecer. Un líder nuevo. Puede haber un Pero es líder que- nuevo, una tragedia, algo Ajá. que indigne a la gente, una Que sea como un expovalencia catalizador, macro, que sea un catalizador. una expovalencia a nivel nacional, algo que nos indigne, algo que nos diga, mira, efectivamente así no podemos seguir. Claro. Y que eso, o sea, porque lo que yo sí no veo y quizás peco de ser como excesivamente optimista, es a un país que tiene la conciencia dormida. Yo eso no lo veo. Yo veo a un país que está sufriendo, veo a un país que quiere ser mejor, que está ansioso de que lo inviten a luchar, pero que no sabe cómo hacerlo porque no ve los Entonces, cauces. claro, no quiere lanzarse No, a... y que juega con la economía de la frustración, con lo mismo que jugamos nosotros tres. Es decir, ya yo llevo 23 años padeciendo, pasándola muy, muy mal, y si yo me voy a arriesgar por algo que valga la pena, Claro. que no me vaya a defraudar. Es que lo pasó en 2019. Todos nos arriesgamos pues dijimos, este es el momento. Este es el momento. Este parece el momento. Parece y pareció y creo que había como Porque la... 2018 fue un año Y frío, si frío. tú te pones a ver, fíjate todos los momentos así que nosotros hemos vivido. O sea, ha sido cuando uno ve las dinámicas de los países, la verdad es que nosotros somos bastante incansables. O sea, nosotros tuvimos en 2012 las últimas elecciones con Chávez, que él ganó, nunca se juramentó, no sé qué, se murió. 2013 las de Capriles, que bueno, que es como el tema de si se la robó o no se la robó, pero bueno, igual lo que quiero decir es que luchamos, no voy a entrar en esa Exacto. polémica. Luego tenemos 2014, que fue, La bueno, protesta. creo que fue la La primera salida. vez que enfrentamos en la calle el peso de la represión salvaje, dura, Sí, los sangrienta. primeros casos de torturas, de exilio, de todas estas cosas. Después, 2015 las elecciones, Las que elecciones. de una manera u otra todos estuvimos involucrados, Sí. bien sea Claro. para Ese llamar fue al mi primer voto, voto.
para llamar al voto, para protegerlo, para movilizar, para con la alegría, lo que sea. Y por estos años comienza la represión política dura. La represión un montón política de exiliados, dura. Un montón de presos políticos. 2016, el primer año de la Asamblea Nacional, donde no dejaron que se juramentaran los de Amazonas, en donde vaciaron de competencias al Poder Legislativo, donde luego 2017, las protestas a partir de marzo, que fueron 3 meses de protesta y más de 180 muertos en 3 meses. O sea, una locura. Después de 2018, bueno, por supuesto, después de eso y después de después de República Dominicana, en República Dominicana es donde se marca el tema de la ilegitimidad de los de arriba, exacto, de los de arriba, se marca la ilegitimidad, luego 2019, que permite 2019, que permite 2019, en 2019 pasó lo que pasó, 2020 y ahorita 2021, o sea, la verdad es que hemos estado haciendo burda. Claro, entonces por eso cuando a veces, bueno, que uno tiene como conversaciones normales en la calle, pues, no sé, te tomas un café, hablas con él y dices, es que no hemos hecho nada, que nos hemos quedado callados. No, es que no hemos hecho, es que estamos agotados y hay una defensa psicológica de decir, mira, yo necesito un poquito de paz. O claro, uno tiene que, yo creo que esto es muy humano y es que uno tiene que, digamos, poner los huevos en la canasta que tú crees que te va a dar beneficio. Porque es duro tú no te vas a arriesgar si tú piensas que eso te puede quitar la vida, te puede quitar la libertad. Yo en 2000 creo puedes entregar tu vida allí. En 2020, después de la pandemia, 2021, bueno, el año pasado, estamos en 2022. Yo creo que yo caí en ese hueco que yo dije, yo no quiero saber nada de política. Claro. Yo pasé de pasar literal, o sea, marico, casi toda mi vida está súper into la política y lo que me gustaba, yo pasé un año de decir, yo no quiero saber nada. Claro. Yo literalmente no quería tuitear, yo no quería hacer nada, pero era, o sea, ahora, después que pasó, me di cuenta que fue una defensa psicológica totalmente. Y a eso se suma el miedo. Es decir, cada uno de nosotros, de alguna o de otra manera, está marcado por episodios de represión y miedo. O sea, ninguno de nosotros es el mismo, por lo menos en el círculo donde yo me muevo, después de que torturaron a Juan Requesens. Nosotros no somos los mismos después que... Nosotros no somos los mismos después del exilio de tanta gente querida. Nosotros no somos los mismos después que tú te pasa, bueno, ustedes con Luis Carlos, ¿no? O sea, al final, como que todos los entornos de resistencia democrática, de algún modo hemos sido heridos por el peso de la represión, que su efecto más inmediato es el miedo, ¿no? Es que acá no podemos decir la palabra que es, que no la palabra de, que no podemos decir los de la no los de arriba, y vamos creando un lenguaje que nos protege, pero que al mismo tiempo es reflejo de nuestros miedos interiores, ¿no? De que, bueno, porque la realidad es que queremos seguir viviendo en el país. Eso fue lo que Lech Walesa una vez fue a hablar con Juan Pablo II, el líder polaco, para explicarle, bueno, que estaba asustado, ¿no? O sea, que el régimen comunista lo estaba persiguiendo, él era el papá de una familia numerosa, y que, bueno, que cómo hacía. Y él le dijo, mira, tú tienes prohibidas 3 cosas. Tienes prohibido odiar, tienes prohibido matar y tienes prohibido que te agarren. Así que, por favor, ponte pilas, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, para mí esas 3 mensajes del Papa a Lech Walesa siempre... O sea, me parece que es muy real, porque lo que dices tú, la tentación de la lucha armada, por ejemplo, yo no, porque yo soy muy bruta, o sea, a mí me matarían en el primer... A mí también. O sea, yo la verdad que soy a mí también. muy torpe. Con la vaina. Sí, o sea, yo digo, ay, máteme de una vez, yo no quiero sufrir. Yo soy demasiado torpe, ¿sabes? Así que si me toca... Yo veo en estos días vi una película alemana rechísima sobre la Primera Guerra Mundial, que es un carajito de 17 años que se anota. La que se llama... Yo la empecé a ver, pero me parece muy violenta. Ven, así soy, que no pude ver la película. En el frente de guerra, algo así se llama. Sí. Así soy, que ni siquiera pude ver la película. Imagínate. No, a mí me encantan esas películas de... No, pero es que huela el cerebro. O sea, hay una parte del principio que dan un... súper violenta. Es muy gráfica. Es tan violenta. Y está este chamito, 17 años, súper emocionado. Vamos a pelear por mi país. Y de repente, la primera noche, le matan a un pana. Y yo le digo, que verga, esto no es lo que yo quería. Claro. Esto es horrible. Y es obvio que tú dices... O sea, la lucha armada no es una lucha cívica primero, es una lucha armada. O sea, eso es irse a la guerra de frente. Entonces, uno tiene que estar en su terreno. ¿Cuál es el terreno, por ejemplo? Nuestro, el de la palabra. Ya está. Es verdad. Exactamente. Entonces, yo me di cuenta que yo no sirvo para eso, que es algo que yo siempre cuento, porque digo, qué bolas que yo viví eso y después yo era una carajita en la universidad. Pero hubo unas protestas, 2017, pero creo que fue después, que nos mandaron a marchar y yo estábamos entrando a San Francisco, que es donde está. Y de la nada
en el puente entrando a San Francisco, obviamente eran colectivos y empezaron a disparar. Y yo estaba con mis amigos de la universidad y todos nos salimos corriendo a casa de alguien que no conocíamos y la vieja estaba ahí, ¿qué hacen aquí en mi casa? Y a un chamo, como que en eso, gracias a Dios no era una bala, pero un perdigón. Sí. Es decir, era perdigón, pero el chamo quedó como medio tocado y yo pensé que le habían pegado una bala y dijo, marico, le pegaron a mi amigo, está muerto, ¿qué tal? Y yo estaba ahí que, Dios mío, estoy metida en una casa con un chamo. Y al final creo que llegué a mi casa como a las 8 de la noche porque fue un trauma. Y yo digo, qué bolas que esto se vivió tantas veces en el país, qué bolas que esto es lo que la mayoría de los jóvenes se enfrentaron. Y cuando no tenías como una defensa de tu parte. Y es como, es un trauma para todos y es feo. La violencia es muy fea y cuando la tienes al lado te llena de miedo y que no quieres volver a vivir eso. Y que deja huella en el corazón, o sea, y en el corazón, en el alma, en las modos de proceder. O sea, no me acuerdo, una vez estábamos un 31 de diciembre, yo estaba en 31 de diciembre justo de 2017. Yo estaba con mis chamos y estábamos en una ciudad donde había fuegos artificiales, ¿no? Y bueno, y los fuegos artificiales eran muchísimos y muy desordenados. Y mis hijos, o sea, decían, mami, vámonos, esto es peligroso. ¿No? O sea, para cualquier niñito, eso era celebración. Pero para ellos era recuerdo de un trauma. O sea, de decir, mira, me acuerdo que el mayor me decía, mami, yo me quiero ir para la granja con mi abuelo en Menegrande. Y yo, mijo, disfrute acá, porque en Menegrande va a ser todos los años que te va a hacer aquí. Pero lo que te quiero decir es que eso va dejando huellas, estrés postraumático, o sea que, bueno, suena, no sé, a mí me pasa mucho, o sea que suena alguna cosa y uno ya empieza a ver de dónde es que viene. A ver si es un tiro. Es seco, es un tiro. Y cómo es la cosa, claro, que eso no es normal, o sea, no es normal que tú tengas eso. Pero, claro, la salida alternativa a eso es una salida que es mucho más exigente, diría yo, por lo menos en términos de paciencia. Y porque es a largo plazo. Y no sé si es a largo o a corto plazo, pero es mucha incertidumbre porque son variables que no dependen de ti. Y persistencia. No está en tus manos. O sea, que digamos que dentro del chavismo se despierte una conciencia que se abra hacia la democracia, bueno, por distintos motivos, eso en un sentido no depende de nosotros. Eso en un sentido se depende de esa conciencia y nosotros debemos generar las condiciones para que eso ocurra, para que surja un Gorbachev, por ejemplo, para que surja un reformador. Claro, y un líder que una al país. Y un líder que una al país, o sea, por lo menos, no sé, un Cáceres como el ministro Cáceres en Chile, como Torcuato Fernández Miranda en España, como Gorbachev en la Unión Soviética, como tantos reformadores que viniendo e incluso criados en un sistema de opresión y de injusticia, bueno, por distintos motivos humanos, se abren a un futuro mejor, que es más inclusivo, donde no se violan o sea, donde se intentan no violar los derechos humanos y se busca avanzar hacia la democracia. Pero esas son cosas que la verdad es que no dependen de nosotros. Bueno, en un principio no dependen. ¿En qué depende de nosotros? Bueno, generar confianza. Es decir, que si de aquel lado hay una persona que tiene esa inquietud, vea para acá y diga, bueno, por lo menos esta gente es seria. Que ahorita no está pasando. Que por lo menos esta gente es seria, sí, bueno, no sé, sí, la verdad es que no somos muy serios. Pero que diga, o sea, bueno, de no este lado pasando. dice, bueno, esta gente es seria, o esta gente tiene palabra, la sostiene, o con esta gente se puede, digamos, podemos hablar, por lo menos. Y eso es difícil, o sea, actualmente es muy, muy complejo, sobre todo porque lo que tenemos al frente son interlocutores que ya han dado testimonio de lo contrario. O sea, por ejemplo, claro, no sé cómo, es significativo que el mismo interlocutor que estuvo en Dominicana en 2017 y 2018, que es Jorge Rodríguez, repita en 2022. A mí me parece insólito eso. Es insólito. No deberían cambiar los es muy agentes. complejo. No deberían cambiar los representantes. Porque es muy complejo. Es muy complejo porque es una persona que ya está validada en su inmovilismo, por decirlo de algún modo, en sus criterios inmóviles. O sea, ya sabes cuáles son los objetivos que va a cumplir en ese rol. Y el de arriba superior confía tanto en él que se lo dice de frente al presidente de Francia. Son criterios Que inmóviles, le dice, entonces... no, tú vas a hablar con no sé quién, que es de mi plena confianza. Entonces, sí, y claro, tenemos dentro de todo, vuelvo al tema del contexto, ¿no? La mala suerte de la guerra en Ucrania, por ejemplo. Que ahora el foco internacional es allá. Eso es algo que cuando tú hacías el recuento, y yo pensaba en los años, cada año ha pasado algo que es mala suerte para nosotros, buena suerte para los de arriba. Sí. La pandemia fue buena suerte para ellos. El Muy apagón, buena. de alguna manera, apagó también a Guaidó. Sí.
todos los acontecimientos o globales o a veces nacionales les han favorecido de una manera u otra. Han Es sabido, impresionante. sí, como los gatos que caen parados. Es como Caen que parados, ¿no? solo avanzan en las crisis, pareciera. Bueno, viven de las crisis, Sí, por es eso nos como vuelven insólito. locos, o sea, por eso viven, o sea, nos ven un poquito tranquilos y dicen, vamos a quitarle la lupa de cómo reaccionan, plum, y vamos a hacer esto. Pareciera, ¿verdad? Para ver cómo, sí, o sea, Coño, yo esa es creo mi que teoría, yo pensé que, bueno. dominan en el caos, o sea, la verdad es que dominan en el caos. Y eso o sea, ¿cómo hacen eso? O sea, si dominan en el caos, también demuestran que tienen una muy buena capacidad de supervivencia y de De resiliencia. De como hablas tú. resiliencia. De Exacto. Porque la resiliencia usualmente es un término super pop en pero el tienen optimismo. mucha capacidad y Pero evolucionan. resiliencia- Tienen Evolucionan y se resiliencia adaptan. autocrática, o sea, ellos, digamos, porque la apertura económica, por llamarlo apertura, yo la verdad Que es que no no la es. llamo apertura económica, pero la Pseudoapertura. flexibilización en Sí. materia económica, la flexibilización en materia económica es un instrumento de reequilibramiento autocrático. Ujú. No es más Más que nada. eso, es un instrumento de reequilibramiento No busca autocrático. liberar Es decir, nada. el gato cayó medio torcido y ¡tum! ¿Sabes? Para volver a pararse derecho y poder seguir. Ujú. Y cuando vea que esa flexibilización atenta en contra de De su poder objetivo. central, de sus objetivos, bueno, volverán a cerrar y volverán a abrir y volverán a cerrar. nada de lo que ellos y así hacen. van, digamos, no hay una condición perpetua de estabilidad frente a las decisiones. Entonces, Mucha incertidumbre. El desafío político es navegar en esa, tomar decisiones en esa incertidumbre, navegar en esa incertidumbre. Y sabiendo que están siendo atacados todos los días por los de arriba. Sobre- Y que buscan cualquier cosa para que no sean eficientes, para dividirlos, para que... O sea, el ataque va por todos lados. Yo tengo dos dudas en esta situación. Uno, ¿los partidos políticos son las estructuras necesarias para enfrentar este tipo de regímenes? ¿O hay que irse a la clandestinidad, por ejemplo? Y la segunda, ¿qué hace falta en el liderazgo actual? Porque tú has hablado un poco del liderazgo moral, de reserva Sí. moral, para poder lograr encaminarnos hacia una democratización. Sí, yo creo que el sostenimiento de los partidos políticos es muy importante porque es una condición predemocrática necesaria para si en algún momento nos liberamos podamos avanzar. Cuando uno estudia en el siglo XXI los procesos de liberación que han naufragado en la inauguración de la democracia, es decir, bueno, salen del dictador y bueno, esto es primavera árabe, o sea, los tipos a punta de movilización social y bueno, y represión, violencia, muchos muertos y lo que sea, se liberan, ¿no? Y el dictador sale, bien sea porque lo matan, porque en muchos casos mataron al dictador, o porque el dictador se escapó con sus reales y se fue. Ellos no lograron pasar de ese estadio de liberación a la inauguración democrática, es decir, a unas elecciones iniciales en donde escogieran lo que fue Betancourt en el 59, en el 58, y que tomó posesión en el 59. Eso no se logró. ¿Y por qué no se logró? Porque no había partidos políticos, es decir, había una sociedad civil vigorosa que logró articular y movilizar a la sociedad en las protestas. Bueno, porque el caso más famoso fue el caso de Egipto, ¿no? Que lo lograron, y lo mismo, y también en 2014 en Ucrania fue muy famoso. Pero luego, cuando lograron inaugurar la democracia, es decir, invitar al ciudadano a las urnas para votar, no había partidos políticos. Entonces, yo sí creo que en el caso venezolano es muy importante que preservemos a los partidos políticos, pero eso es muy difícil después de tantos años de erosión, de pérdida de prestigio, de, bueno, lo que sabemos. O sea, nosotros uno Y sale a la represión. calle, sí, de represión, o sea, uno sale a la calle y dice que milita en un partido político Te y mira feo. te ven con cara de, bueno, o sea, si le caes bien te ven con cara de loca, así como, ay, pobrecita. Y si le caes mal, ¿que cuánto te robaste? para comprarte Exactamente, pan? y si te odian, bueno, ya empiezan las especulaciones, ¿no? Claro. Pero yo sí creo que es importante preservar los partidos políticos, y los partidos políticos se preservan fundamentalmente con trabajo organizativo y formativo. Es decir, que hayan unas estructuras y que esas estructuras tengan sentido de pertenencia, y el sentido de pertenencia se cultiva con formación política. En el partido donde yo milito, que se llama Primero Justicia, nosotros, digamos, esa estrategia la asumimos en el año 2017, inspirados en una cita de don Patricio Aylwin, que es el primer presidente de la democracia chilena, en su autobiografía, donde él dijo, bueno, en los momentos más duros que vivía nuestro partido, que era el Partido Demócrata Cristiano Chileno, nosotros nos abocamos a
cuidar el cuerpo y el alma del partido para preservarlo de la ira de los poderosos. Y eso fue lo que nosotros empezamos a hacer a partir de 2017, que bueno, en las reformas internas que tuvimos, ahorita formación es una vicepresidencia nacional a la par de organización. Entonces, o sea que es importante. Sí, entonces vamos cuerpo y alma, o sea, trabajando, fortaleciendo el cuerpo y el alma del partido para asumir todos estos desafíos que son tan duros y forjando liderazgos, y voy a la segunda pregunta, forjando liderazgos que tengan, bueno, que se apalanquen en la conciencia y que generen confianza, que es lo más importante. Una de las cosas que yo creo que más pesan y que nos distancian de los ciudadanos a los políticos es que, bueno, no logramos alcanzar su confianza. Es decir, nosotros hablamos y piensan que todo lo que nosotros decimos es mentira, ¿no? Que tenemos unos intereses ocultos o muy particulares que nos mueven y que somos incapaces de servir al bien común y de ver la política con criterio de servicio. Y creo que la única forma de vencer ese prejuicio, que la verdad es que puede tener fundamentos en la realidad, porque hemos hecho cosas que no están bien, es trabajando mucho y hablando con la verdad. Yo creo que ahorita el país agradece que uno sea honesto y que uno se acerque con humildad a dar cariño y a recibir confianza, fundamentalmente. Este es un contenido exclusivo de Patreon. Digamos que los políticos veamos el desarrollo de nuestra vocación con visión de servicio y entendiendo que el mayor provecho o la mayor recompensa que podamos tener de nuestro trabajo quizás no es un cargo de poder o no es ganar una elección, o no, sino sencillamente servir al país. O sea, que nosotros podamos acostarnos en las noches y dormir en paz, porque lo que hemos hecho ha valido la pena, porque hemos ayudado al país en un sentido, ¿no? Eso es un liderazgo trascendente. En distintos países, cuando digo trascendente, no me refiero solamente con sentido religioso, ¿no? Por ejemplo, en la República Checa, en Checoslovaquia, fue Václav Havel, que lo trascendente era el arte, ¿no? En Martlar, en Estonia, lo trascendente era la música y la vida universitaria. Lech Walesa, lo trascendente era la tradición católica de Polonia, pero digamos, en el caso venezolano, la visión trascendente quizás corresponda a nosotros reconstruirla, o cada quien desde su yo interior poder encontrarlo, ¿no? Para ver más, ingresa en patreon.com/amediaspodcast.